poquito. Sí. Este perfil a mí no me gusta mucho. Queda bien esto. Es que yo estoy tomándolo al... Ah, esto es Él me para va a él. tomar a mí. Y vos a mí. Está bien. Y entonces- Esta cámara la toma usted. Está bien. Y Eso va mejor. Yo después me muevo de acá. Estamos con el Padre Quiles en el Colegio del Salvador. Hemos venido para conversar con él, para que nos cuente un poco su vida como jesuita, como sacerdote, como filósofo, como tantas cosas que él ha hecho a lo largo de muchos años de servicio en la Iglesia. ¿Qué tal, Padre Quiles? Me encuentro muy bien. Y creo que estoy muy bien. Con una gran felicidad interior. Sintiendo a Dios en todas partes. Sintiéndolo en ti y en mí y en todas las cosas. Y con mucha tranquilidad y paz de corazón. Creo que esto es sentir la gloria de Dios. Y yo voy a comenzar con una anécdota. De hace muy pocos meses. Fue a fines de diciembre del año pasado. Yo venía de la Escuela de Estudios Orientales, aquí a 2 cuadras del Colegio del Salvador, y me detuvo una mujer joven en la esquina de Callao y Viamonte. Se me acercó cautelosamente y me dice: ¿usted es el Padre Quiles? Sí, creo que sí. Ay, dice, cuánto me alegro de conocerlo, de verlo. Bueno, muy bien, me alegro yo también. Y porque sabe, mi esposo y yo leemos sus libros y nos hacen mucho bien, nos hacen crear un gran sentimiento de bienestar. Oh, bueno, me alegro mucho. Y muy afectuosa, muy bien, una mujer joven, una chica joven, tendría cerca de 30 años, más bien menos que más. Y entonces me alegro mucho, que Dios la bendiga. Y ella me dice para despedirme: Padre, gracias por existir. Bien, esto para mí fue una lección extraordinaria de pura espiritualidad, de amor puro. Porque yo me acordé y entendí entonces lo del gloria de la misa. Porque a Dios le damos gracias, y así decimos en la oración de acción de gracias,
gracias por los beneficios que he recibido, todo lo que he recibido de Dios. Pero en la misa se dice también gracias por los beneficios, pero se dice gracias por tu gran gloria. En latín decimos agimus tibi gracias propter magnam gloriam tua. Te doy gracias, no por los beneficios que me has dado, ¿verdad?, sino algo que realmente es amor puro. Es decir, te doy gracias porque tú tienes esa gloria infinita y hermosa. Gracias por ti. Gracias porque tú eres así la gloria infinita, porque es nuestro mayor premio y nuestra mayor felicidad, esa gloria tuya, ¿verdad? Así que realmente comprendí lo que es ahora la existencia y lo que es, ¿verdad?, que ante todo tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios es Dios y tiene esa gloria infinita. Agimus tibi gracias por tu magnam gloriam tuam. Tiene una profundidad metafísica y mística extraordinaria, esto que decimos en el Gloria. Y esta mujer me ayudó a mí a intuir esto más de cerca. Hablando de la plenitud del ser, como usted habla, y ella ponderaba el ser por participación, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Que también es la gloria de Dios, ¿no es cierto? Todos somos, el por hombre eso viviente. yo estoy viendo en todos vosotros la gloria de Dios. Bien, casi esto sería suficiente. Claro, y con esto ya tenemos... Porque yo tengo que contar aquí algunas cosas, no muchas, porque solamente tengo que describir 83 años de vida. Y en 83 años de vida hay muchas cosas, menudencias, pero en realidad es una sola cosa grande que uno puede contar, que es esto de existir y tener conciencia de que existe y tener conciencia de que existe porque algo más allá de él lo mantiene y tener conciencia de que con eso está unido a algo seguro, firme, porque necesitamos todos garantía de ser y de vivir. Y en la garantía está nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra alegría. Y cuando vemos que nuestra garantía, nuestra paz y nuestra alegría es Dios, y que en último término es la gran gloria de Dios, existe. Entonces tiene uno paz en el corazón, tiene una libertad interior muy grande. Y te voy a contar otra anécdota. Esta muy reciente. También me pasó viniendo de la Escuela de Estudios Orientales el 24 de octubre pasado. Venía también de allá, de la facultad, al colegio, de noche, a las 9 de la noche que terminan las clases. Y estuve con una experiencia que después la identifiqué. ¿Con qué la identifiqué? Lo diré al final de la anécdota.
La experiencia fue esta. Salí de allá, a la acera, y comencé a ver la gente. 9 de la noche, Callao, muy concurrido, mucho tráfico, muchos coches, unos conductores. Y comencé a ver a Dios en todos. Realmente de una forma, no era la primera, pero era más definida, más brillante, más luminosa. Dios en todo, en todas las cosas. Los choferes que iban manejando, pero Dios manejaba con ellos. Y los autos eran cosas de Dios, cosas de los hombres, pero gracias a Dios. Y cruzaba y venían 2 señoras que se ve que venían de haber algunas diligencias cargadas de fardos, conversando, y 3 hombres que venían hacia mí, ellos a su vez conversando de negocios, etc. Pero yo veía un resplandor de Dios en todos. Y delante de mí venían 3 jovencitas de 12, 13 años, que se ve que venían del colegio, contándose anécdotas seguramente del colegio, y gesticulaban, y disfrutaban, y se reían, y se detenían para reírse unas y otras. Y así iba viendo a todos, iluminado. Era una cosa maravillosa, maravillosa verlo. Y una señora con su hijita de la mano mirando un escaparate para niños. Y un hombre también, joven, pero él llevaba una hijita muy pequeña que apenas daba los pasitos, siguiéndolo, y un hermanito mayor. Era realmente maravilloso aquello. Era una pintura nocturna pero iluminada, porque Dios se veía moviéndose. Y en eso él agarra a la chiquita, porque le llamó cuando cruzó Tucumán para estar ya frente a la iglesia. Entonces la chiquita le hizo una señal, él tomó la chiquita casi como si fuera un papelito y se la cargó al hombro. Y la chiquita se puso mirando desde la espalda del hombre hacia atrás, yo venía atrás, mirando como desde un balcón todo. Era realmente una imagen gloriosa. Dios aparecía claramente, ¿verdad? Y esto lo conté al día siguiente en el acto de presentación de los 4 últimos volúmenes de las obras completas al público, que naturalmente al principio comenzaron a estar preocupados por estas imágenes que yo les iba dando, esta realidad que les estaba contando, una anécdota. Y evidentemente después ya me di cuenta. Es lo que hace San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. Es decir, es la culminación de la vida espiritual. Porque dice, ver a Dios en todas las cosas, cómo está dando el ser, etcétera, etcétera. Y no solamente está presente, sino que eso lo ha hecho por mí, sí, espectacularmente hecho por Dios. Y está, Dios dice, como vegetando, sensando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa era la visión que yo tenía. Yo creo que podíamos terminar la entrevista ya. Por cierto. Toda la filosofía, toda la metafísica, todo lo que he visto en Oriente y en Occidente, ¿verdad? Toda la filosofía insistencial, todas las cositas que te puedo contar todavía, ya están de más. Claro, pero yo tengo que preguntarle cómo uno
ha llegado a esta síntesis de madurez que supone desde luego la gracia de Dios, porque es como la culminación de un itinerario. Es interesante conocer esa menudencia a veces, ese cronograma, digamos, esa biografía, porque ha habido un progreso, ha habido un avance. Por ejemplo, nosotros lo hemos conocido siempre con gran paz interior. A lo mejor por naturaleza o por temperamento ha sido siempre así, pero usted podrá ser testigo de otras cosas, como me lo está diciendo ahora, al final de un camino, digamos que un camino que usted tiene planes para 200 años, porque siendo yo alumno suyo, el plan era para 200 años, pero ya 83 es un camino, ¿no? Es una partecita. Es una partecita. Entonces, en este itinerario, ¿cómo uno ha llegado? ¿Cómo uno ha caminado? ¿Ha tenido siempre esta paz, esta tranquilidad, esta serenidad? ¿O ha sido algo que ha ido como adquiriéndose con el tiempo? Yo creo que algo hay recibido de Dios con el ser de uno. Siempre tenemos un sello de individualidad irreductible a otras individualidades. Seguramente yo tengo un sistema nervioso sereno, equilibrado, básicamente. Pero la verdad es que creo que como lo siento en estas últimas anécdotas, es el fruto, sin duda ninguna, de una permanente evolución, de un permanente ejercicio, de un permanente crecimiento en la autoconciencia en sí mismo y en tal vez un mejor conocimiento de Dios. Y creo que lo que me ha pasado en mi vida en general me ha ayudado para esto. Y un poco yo también he tratado de que me ayudara. Soy de un pueblo de labradores cerca de Valencia. El pueblo se llama Pedralba. Recibí formación religiosa en la familia, providencialmente, porque era un pueblo famoso por su anticlericalismo. Pero yo, providencialmente, no podemos hacer la historia larga. Fui educado muy religiosamente por mi madre y con eso me relaciono en la iglesia con el párroco. El párroco me dirigió hacia el seminario en Valencia. Allí conocí a los padres jesuitas y comencé a apreciarlos. Me confesaba con uno de ellos y me impresionó. Y entonces yo los veía así, como personas excelentes, cada uno en lo suyo. Esta palabra de excelencia fue dominante para la vocación. Y tuve después un maestro de novicios, muy devoto, pero que también tenía el lema de la excelencia. Nos lo metió a los novicios. La vida interior, la formación interior,
pero que tratáramos cada uno en lo que tuviera de ser excelente, de ser un gran especialista. Y nos contó algunos casos, que sería largo ahora recordar, de jesuitas que habían sido eminentes y que no importaba dónde estuviéramos, el lugar en que estuviéramos, fuera una residencia, fuera un colegio, fuera una universidad, donde fuera, y en cada lugar y en su cosa tiene que ser excelente, porque esto es lo que responde, ¿verdad?, a la mayor gloria de Dios. El magis nos metía esto. Y metía también la idea de el bien más universal, donde se puede hacer el bien más universal. Es como norma del apostolado y de la vida de uno. Realmente eso me acompañó toda la vida, esas semillas del noviciado. Después ya seguí con las humanidades, seguí en Veruela, en España, cerca de Zaragoza, seguí con la filosofía en Barcelona, en el Colegio Máximo, en Sarriá. Grandes años de filosofía, grandes profesores, y para mí fueron realmente grandes modelos los que había ahí. Ahí se le despertó la vocación de filósofo, ¿o ya la tenía de antes? Todavía no tenía. Me interesó mucho la filosofía y entonces ya comencé a tener una especie de visión insistencial del ser de las cosas y metodología propia, pero seguí la filosofía, hice un año de magisterio. Vino el año 32, en que me declararon enfermo de los pulmones, y cuando la República Española disolvió la compañía en España, el año 32, los demás estudiantes fueron, algunos a Italia, otros a Alemania. Yo debía haber ido a Alemania como para estudiar teología, pero por enfermo me dijeron, usted mejor que vaya a la Argentina, donde nos habían llamado, nos habían abierto las puertas. Y entonces vine aquí como para curarme de eso. Estuve un año en Santa Fe. ¿Magisterio era eso? Magisterio, pero más bien cuidándome, en el colegio y en el piquete. Y después del año 33 ya comencé la teología. Mi misión en filosofía, mi vocación en filosofía, era las ciencias físico-matemáticas. Y tanto que ya haciendo ese año de magisterio, hice el bachillerato de ciencias en el Instituto de Tortosa, donde estaba haciendo, preparándome para esta especialidad. Yo llegué aquí y terminé la teología y propuse esa orientación. Y el padre rector del Máximo y el provincial me dijeron, no, usted está enfermo, no puede comenzar ahora otra carrera, así que lo vamos a dedicar a la filosofía. Y de ahí vino mi vocación de la filosofía. Hice mi tercera aprobación en Montevideo y en esa tercera aprobación hice una especie de examen de conciencia de mí mismo y de los ejercicios espirituales, lo que hacía, y me pregunté hasta qué grado de santidad yo tendría que llegar. Y en respuesta a esa pregunta es
el librito que después apareció, que se titula Mi ideal de santidad. Es decir, que cada uno tiene su propio ideal de santidad y que no tenemos que angustiarnos por ser tan santos que vivamos en angustia permanente, no. Tenemos que aspirar a la santidad con paz, porque Dios le ha dado a cada uno también su propio ideal de santidad. Cada uno tiene que ser santo a su manera. Y luego seguí ya a comenzar desde el año 38 a enseñar filosofía. En el máximo. En el máximo. ¿Ya se había recuperado su salud? Estaba muy delicado, pero durante la teología me recuperé bastante porque hice la teología como un mal estudiante, estudiando lo menos posible y descansando lo más posible. Filosofando también. Filosofando, ¿sabes? Y entonces ya comencé mi vida activa. Mi vida activa fue primero un esfuerzo personal en el estudio de la filosofía y un esfuerzo también personal en tratar de ponerme en un horizonte lo más amplio posible. Una especie de horizonte, digamos, internacional. De acuerdo a aquellas semillas del noviciado. Y el año 38 comencé a enseñar y al mismo tiempo comencé a preparar una muestra internacional de la filosofía católica y de su posición en la filosofía universal. Y organizamos entonces con los alumnos la muestra que hicimos el año 39. Escribimos a todos, muchas editoriales. Fue realmente una empresa que armamos, con el padre Pita de rector, que impulsó enseguida la idea. Y escribimos a las editoriales más importantes para que enviasen libros, con lo cual los libros debían quedar aquí, aumentábamos la biblioteca. Y se hizo esa muestra, cuyo catálogo lo pueden ver acá. Buenos Aires, octubre 1939, ¿verdad? Muestra bibliográfica de la filosofía católica y de su posición en la filosofía universal. Fíjese que era una especie de inconsciencia hacer estas cosas. Ya, de repente. Y así seguimos. Tuvo éxito. Organizada por las facultades de Filosofía y Teología de San Miguel. Pleno éxito. Tuvo éxito, recibimos de las editoriales más importantes paquetes de libros, algunos extraordinarios, algunos incunables para mostrarlos y devolverlos, naturalmente, ¿verdad? Este fue pues el catálogo que luego hicimos y que es un elemento de consulta importante. Y entonces también hicimos como parte gráfica de la muestra una exposición de toda la filosofía en cuadros gráficos que el público siguió en Buenos Aires en forma extraordinaria y luego los imprimimos, ¿verdad?, a 2 colores, y realmente es una síntesis que justamente ahora, esto es la filosofía, la página de la filosofía cristiana, era un vistazo recorriendo las paredes de toda la filosofía. Y ahora es útil todavía. Todavía es útil. Y justamente en este momento lo tengo aquí sobre la mesa porque estoy preparando para la colección de obras completas una reedición de estos gráficos y de la historia de la filosofía.
En aquel entonces ya llevamos y pusimos en marcha para la revista Strómata y también la revista Fascículos de la Biblioteca, en que comenzamos con un empuje. En realidad, tanto Fascículos de la Biblioteca como la revista Strómata, cuando yo estaba haciendo la tercera aprobación, las inició un padre brasilero, el padre Medeiros, famoso también, de gran impulso. Pero continué inmediatamente, agarré este impulso y lo continué con esta obra un poco quijotesca y que ahora va a salir en la tercera edición. Lo vamos a reproducir. Bueno, y dentro de ese horizonte, ¿verdad?, de la filosofía y de esta vocación universalista, horizonte internacional y el bien más universal de San Ignacio, traté también de, como preocupación máxima, la de conocerme a mí mismo. Es decir, la pregunta esencial de la vida que todos nos hacemos. Bueno, yo, ¿qué soy en último término? ¿Qué soy yo en último término? ¿Qué represento yo en la vida? ¿Cuál es mi destino? La pregunta por el hombre se me hizo central para mí mismo, para conocerme, y se me hizo entonces central en la filosofía. Por eso mis primeras conferencias fueron sobre la persona humana. Y fruto de esas conferencias también, mi primer libro se tituló La persona humana. Ese fue su primer libro. El primer libro de filosofía. ¿En qué año lo editó? En el 42. 42. En el que cuando estaba haciendo esto, estaba ya escribiendo los primeros capítulos de este libro, La persona humana, que ha sido un libro básico para mí, para el resto de la vida. Y el resto de desarrollo de la filosofía ha sido un desarrollo cada vez más profundo de los interrogantes de este libro. Y esto primero culminó con algunos viajes que tuve que hacer. Después, hacia fines del 40, ya vi claro el esquema, después de haber estudiado el panorama del existencialismo y las respuestas que se dan a la pregunta ¿qué es el hombre?, ¿qué es la existencia?, ¿cuál es el sentido de la existencia?, encontré la respuesta en lo que llamo la insistencia, es decir, ese centro interior, la interioridad, un camino un tanto agustiniano, un camino de una filosofía, digamos, espiritual, de la interioridad. Mi realidad última está en mi interior. Y cuanto más adentro yo analice y viva esa realidad última, más yo voy a ser yo. Y yo soy yo porque Dios me ha creado como yo. Y realizar y desarrollar mi yo es la misión que Dios me ha dado. Y las circunstancias que me dan, según el principio y fundamento, son para que me ayuden a desarrollar esta misión que Dios me ha dado con mi ser, con mi yo. Y ahí viene todo el desarrollo de la filosofía existencial, que desde 1949 en el Congreso de Filosofía Nacional en Mendoza, la expuse por primera vez. Famoso congreso. Famoso congreso, sí. Y después la he desarrollado. Naturalmente, dentro de este horizonte más universal, yo me planteé una pregunta también. Y yo he estudiado la filosofía desde Grecia
hasta los existencialistas de ahora, los escolásticos, todos. Y enseñaba historia de la filosofía. Fue profesor mío, yo lo tuve. Profesor. Eran momentos muy felices, pero los de ahora son más felices todavía, porque yo he crecido, Dios sabe, si en santidad, como dice, si en sabiduría, etcétera, etcétera. Pero he crecido en felicidad, eso sí, es verdad. Pues bien, yo me pregunté, es decir, tenía conciencia, y en las clases de historia de la filosofía lo dije más de una vez. Yo conozco la filosofía occidental, pero no es honesto para un filósofo que solamente conozca la filosofía de la mitad de la humanidad. Porque de todo el Oriente, de todas las culturas orientales, tienen una filosofía ya desde hace 5.000 años, y mi filosofía no es la filosofía que la plena experiencia de la humanidad de la filosofía. Yo debo conocerla, analizarla. Habiendo escrito sobre la persona humana. Habiendo escrito, era eso, todo era eso. Y todo era para conocerme yo mejor y manejarme yo mejor y ser yo más feliz. Porque consideré que eso era no egoísmo, sino mi primera obligación. Tanto cuanto yo me sienta feliz, puedo hacer felices a los demás. Tanto cuanto yo me desarrolle, me realice, me autorrealice, puedo ayudar a que los demás también, a mi manera, puedo ayudar a que se autorrealice. Y por eso quise conocer bien el Oriente. Entonces vino una oportunidad de la UNESCO, que estaba interesado en el intercambio de los filósofos y de las culturas de Oriente y Occidente. Entonces me dio una misión para estudiar las culturas de Oriente, y el tema que yo di para estudiar es el concepto del hombre en las filosofías orientales. Y entonces por un año estuve paseando por Asia, sobre todo las universidades y los monasterios, tratando de ver cuál es la concepción del hombre. Y me encontré con una buena sorpresa mía, que mi diálogo con ellos era fácil, porque yo tenía el método de interioridad aquí. Ya lo llevaba yo. Y ellos tienen el método de interioridad, desde la India hasta el Japón, hasta China. Y mis preguntas me confirmaron, aunque evidentemente la respuesta integral me la seguía dando mi experiencia humana cristiana. Más precisa respuesta a este centro interior la encontraba en mi experiencia humana cristiana. En el budismo, el hinduismo, en el taoísmo, en el confucianismo, está la misma pregunta y el mismo objetivo. Y tienen cosas valiosísimas, pero en conjunto hay muchos más lugares oscuros que no responden a la aspiración humana tan clara y limpiamente como responde esta experiencia humana. Y eso es lo que luego he ido desarrollando en las obras posteriores, y también sigo tratando con los especialistas de las culturas orientales. Creo que podríamos terminar con lo de este año, porque he estado como 15 veces en Asia y tengo grandes amigos especialistas en las profesiones, en las universidades y en los monasterios. Este año he hecho una pequeña excursión en el mes de junio a Chile, que había estado el año pasado, para dar una síntesis de la filosofía
insistencial. Y este año he vuelto allí, me han llamado de nuevo a Valparaíso. Y en Quito, a primeros de julio, he estado en el Congreso Mundial de Filosofía Cristiana, presentando una síntesis de la filosofía insistencial como que recoge la humanidad en pleno, más profundamente, y por eso es más cristiana, porque el cristianismo no disminuye, sino al revés, da mayor resonancia al humanismo, a la humanidad, a lo humano. Y después de eso, tomé el avión, vi a Los Ángeles, llegué hasta Tokio. Y en Tokio estuve una semana teniendo reunión con unos 15 o 20 filósofos japoneses, la mayoría budistas. Justamente estoy ahora estudiando varios de los filósofos budistas actuales del Japón. Y con ellos preparar un volumen de la revista Oriente-Occidente de la Escuela de Estudios Orientales y del Instituto de Investigaciones, un volumen, digo, de este número, en el cual unos 15 filósofos japoneses actuales vivientes exponen cuál es su posición filosófica actual. Con lo cual tendremos un panorama de la filosofía viviente del Japón, que es un modelo de país con desarrollo de tecnología de punta y de ciencia y de investigación científica de punta, además de ser un desarrollo impresionante de economía y de finanzas internacionales en el mundo. ¿Cuál es el pensamiento filosófico que domina ahí? Básicamente budista, pero tiene cosas interesantes, cómo ellos enfocan su realidad. Y después de haber visto ese desarrollo deslumbrante del Japón, porque realmente los mismos rascacielos los han sabido hacer sin que al hombre lo opriman demasiado. Todavía dejan ver el cielo azul a través de los rascacielos y se recortan artísticamente sobre ellos. Y después de ahí volé a Taiwán, a Taipei, a participar en un congreso internacional de estudios budistas. Casi todos eran budistas los que participaban en ese congreso. La mayoría eran estudiosos budistas, profesores, grandes autores, especialistas en budismo, de Estados Unidos, de Europa, de la India, del Japón, etc. Y unos 50 monjes o monjas budistas. Así que era pleno. Y allí justamente yo estoy estudiando los budistas actuales. Para mí fue muy interesante y a ellos les impresiona mucho ver que un sacerdote puede hablar con ellos y admiran que entienda el budismo, porque es una cosa difícil de entender. Naturalmente que lo entienda relativamente, suficientemente para hacer un diálogo a nivel académico en un congreso internacional. Y justamente uno de mis libros es La filosofía budista. Es un gran estudio de unas 500 páginas que me llevó como 6 años, porque realmente es un sistema difícil, una religión para entenderla, pero tenemos que saber entenderlos. Estoy seguro, Dios a ellos los entiende muy bien y ellos con buena voluntad van a entrar en el cielo, llegar al cielo y ocupar su sitio en el cielo. Muchos de ellos seguramente estarán mucho más arriba que yo,
Estas son las actividades de este año, pero falta una todavía, también internacional, que organizamos acá en la Universidad del Salvador, un encuentro con un instituto universitario de México, de las culturas de las dos ciudades, México y Buenos Aires, que duró 5 días, auspiciado por la municipalidad, es decir, la alcaldía correspondiente de México y la municipalidad de Buenos Aires, de las dos ciudades hermanas, para comparar sus culturas y su hermandad básica cultural. Yo creo que ya tienes ahora un pequeño panorama. Mi trabajo principal en este momento es el de seguir publicando la colección de mis obras completas. Hemos llegado hasta el volumen 18 y hay material para unos 50 volúmenes en los que entrarán estas nuevas ediciones. Como siempre, lleno de proyectos y siempre mirando hacia adelante. Sí, señor. Yo soy testigo de cuando, cumpliendo 70 años, usted decidió comenzar esta obra, esta publicación, ¿no? Exactamente, sí. Y esta publicación va a requerir por lo menos va a requerir unos 15 años. Y además tengo que escribir todavía una obra que sintetice lo más importante de la filosofía y de la religión de Oriente y de Occidente, porque evidentemente hay que hacer una síntesis de ambos, en la cual naturalmente el cristianismo da el aporte histórico sobrenatural decisivo, pero en las otras culturas no cristianas hay también grandes tesoros de experiencia y de sabiduría que, como decía San Pablo, tenemos que aprovechar. Padre, muchas gracias por su felicidad y muchas gracias por existir. Gracias a Dios.